Bueno, y vamos a hablar de política, analizar la política. Tenemos mucho que analizar. Vamos a comenzar por la controversia en torno a la declaración de la vocería de los pueblos con el cientista político y además académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy día despertamos con esta carta que habían firmado estos 34 constituyentes agrupados en esta vocería del pueblo. ¿Te sorprendió esta reagrupación que se dieron cuando no todos pertenecían a la lista del pueblo? ¿Qué ves tú en esta carta antes que empecemos a ver si correspondía o no hacerla? No, primero no me sorprende en general en los procesos constituyentes, una vez que son electos o electas los constituyentes, se generan estas dinámicas. Primero, lo que se llama el debate sobre la soberanía de la convención, es decir, recordemos que el poder constituido definió las reglas para el proceso constituyente, es decir, el Congreso, y por lo tanto lo que vemos acá emerger es que ciertos sectores buscan reclamar que ellos son los reales depositarios del poder constituyente, del pueblo. Y por lo tanto, en muchos países, en las dinámicas constituyentes, efectivamente se da este tipo de situaciones. Segundo, yo creo que refleja un alineamiento, es decir, vamos a empezar a ver decantarse los distintos alineamientos, y este va a ser uno, yo creo que es como, llamémoslo, el polo transformador o el polo de izquierda dentro de la convención, que comienza a articularse y que ciertamente va más allá de la lista del pueblo, incluye otros independientes, incluye seguramente más adelante a lo mejor van a haber más adhesiones a esta cosmovisión o aproximación respecto del rol de la convención. Ahora, ¿qué te parece que se empiece a operar? No sé si compartes la apreciación, que se opere como bancada, que se comience a configurar como bancada, o esto no lo podemos ver así, sino que se van a ir agrupando de acuerdo a las cosas que se vayan debatiendo. A ver, yo creo que en general vamos a tender a observar un comportamiento, llámalo de bancada, de grupos, de comités, llámese como se llame, pero sí que se van a empezar a articular los grupos en torno a ciertos liderazgos y ciertas orientaciones ideológicas o políticas. Eso es natural que suceda, va a suceder independientemente si el reglamento lo establece o no. De hecho, ya la lista de Chile Vamos seguramente ya está agrupada, la lista del apruebo, de lista de la dignidad. O sea, eso es natural que suceda y hasta cierto punto es bueno que suceda porque explicita posturas políticas y las confronta de modo más articulado en el debate constituyente. Ahora, bueno, lo central de la discusión el día de hoy es este llamado a esta autodeterminación que está muy bien y que es lo que corresponde, ¿no? Pero a desconocer este acuerdo del 15 de noviembre que dio el marco más bien al trabajo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, sobre todo en el punto de los 2/3. ¿Qué te parece a ti que eso se desconozca cuando todas las votaciones, el plebiscito, la elección de constituyentes para la ciudadanía fue considerando ese marco? Sí, a ver, yo creo que hay ciertos mínimos que como constituyentes van a tener que definir y ver si la mayoría está por redefinir ese marco. Yo creo que en general yo soy de la idea que este es un mínimo y ese mínimo tiene que ser respetado. Por lo tanto, dentro de ese marco, eventualmente jugar y evaluar. Ahora, lo que sí hay algunos aspectos que son relevantes de tocar. Por ejemplo, uno, que hay algunas ambigüedades dentro del propio marco ya acordado y que es necesario trabajar en el reglamento. Por ejemplo, el tema de los reemplazos que tienen que ver con que si un convencional de partido por alguna razón se inhabilita o no puede seguir participando, lo reemplaza un integrante de su propio partido. En cambio, con los independientes eso no sucede, no se reemplaza simplemente y eso afectaría a los quórum.
eso podría ser revisado si hay una unanimidad de la convención para revisarlo y establecer algún mecanismo de reemplazo. Yo creo que debería hacerse, o sea, sería razonable. Y por lo tanto, los bordes del acuerdo eventualmente podrían ir revisándose. El otro ámbito muy crucial es el de la participación ciudadana. Yo creo que todas las propuestas que yo he visto de reglamento incluyen mecanismos de participación ciudadana bastante activos y incidentes, y por lo tanto yo creo que algo de eso debiese también incluirse en el reglamento. Y no está en el acuerdo de la Constitución. Claro, algo que tampoco quedó bien claro en esta carta que se firmó por estos 34 constituyentes son estas exigencias, estos 6, digamos, grandes lineamientos que ponen, que no sabemos si es como condicionante al inicio de la convención, si es algo que quieren desarrollar a lo largo del proceso constituyente, pero que en algunas cosas, a mi parecer, excederían las funciones de la propia convención. ¿Qué te parecen a ti estas garantías que se han propuesto para iniciar a trabajar? Sí, en eso yo comparto contigo. A mí no me quedó claro hacia dónde van las peticiones. Por ejemplo, el tema de la liberación de los presos políticos. ¿Eso es una condición para empezar a operar en la convención o no? Eso tiene que ser clarificado. De hecho, algunos integrantes de la convención, del grupo que firmó la carta, ha planteado que una huelga o un paro constituyente si no se resuelve ese tema. Ahí yo creo que sería un error político el plantearse desde ese punto de vista, porque además son minoría, o sea, no constituyen un tercio por lo menos, o un poco la mayoría, el 50+1, como para generar esa presión. Por lo tanto, hay ámbitos en donde dependen de otros poderes, por ejemplo, del Poder Judicial, el caso de la detención de las personas, y que por lo tanto yo creo que ahí hay ámbitos que efectivamente son muy difíciles que la propia convención ante sí pueda decidir una situación así. Y por lo tanto yo comparto contigo que en la declaración no queda claro cuál es si es un condicionamiento político o es simplemente una declaración de buenas intenciones, o cómo se podría operacionalizar. Ahora, claro, también podría verse que otros grupos, entre comillas, bancadas como las habíamos llamado, propusiera otra cosa, y está también una bancada del Partido Republicano que pudiera pedir cosas absolutamente distintas. ¿Tú crees que la convención, tú planteabas que pudiera producirse, tal vez, nadie está pensando en eso, pero una huelga? ¿Qué pasaría si se comienza a torpedear el funcionamiento? No, bueno, tenemos experiencia en América Latina de situaciones muy polarizadas, en donde efectivamente el caso boliviano, por ejemplo, fue bien complejo en ese sentido, porque había mayorías y minorías y no hubo un acuerdo inicial. Se demoró mucho escribir el reglamento, se demoró mucho la convención o la asamblea en terminar su trabajo, y fue bien nefasto, aunque al final terminaron con un texto constitucional, fue aprobado, y de hecho después Bolivia tuvo un funcionamiento democrático bastante alto y económico incluso bastante alto. Por lo tanto, primero, yo creo que sería bien negativo el partir con un problema así en términos de una huelga, un paro constituyente. Creo que se afectaría. Hay muchas expectativas ciudadanas puestas en la convención, y todos los estudios que hemos realizado nosotros y otras instituciones, que es lo que muestran que la ciudadanía busca que los convencionales lleguen a acuerdos, establezcan diálogo y posibiliten esa conversación. Entonces yo creo que una postura radical respecto de no iniciar el trabajo podría ser perjudicial para la propia convención. Ahora, de acuerdo a los plazos que se ha puesto, digamos, también viene el reglamento de afuera, el plazo de 9 meses extendibles a 1 año, y que después se pueden extender, pero previo aprobación del Congreso. ¿Eso pudiera modificarse, Claudio? Porque tú recordabas lo que pasó
pasó en el proceso boliviano. Ahí, claro, se extendió muchísimo más el proceso. Finalmente, ¿importa tanto que se extienda el proceso cuando es en pos de conseguir un reglamento en el que estén de acuerdo todos, que se comience a trabajar en una cosa tan importante para la que un año a veces puede ser muy poco? Mira, ese es un excelente punto. Hay gente como Gabriel Negreto, un académico de la Católica, que ha estudiado procesos comparativos y él plantea que el tiempo es muy breve, 12 meses es muy poco y por lo tanto deberían ser 18. De hecho, en la práctica, si fuesen 18 serían 6 meses más dentro de un gobierno que ya va a estar electo, por lo tanto eventualmente no sería un factor gravitante el posponer 6 meses más. Ahora, ¿qué requiere eso? Requiere primero un acuerdo muy sustantivo de la Convención, de solicitarle al Congreso, al nuevo Congreso, que modifique la Constitución y que le dé 6 meses de plazo adicional para terminar con un texto. Esa podría ser una solución desde el punto de vista de los plazos. Yo comparto la preocupación del tiempo, 18 meses en una perspectiva de constituciones que van a durar 30, 40, 50 años, no es mucho aumentar 6 meses y por lo tanto eventualmente podría ser un espacio y una oportunidad para conversar. Ahora, eso de nuevo depende de un poder constituido como es el Congreso para modificar la actual Constitución. Bueno, pero nos fuimos muy adelante, Claudio, y te quiero llevar a lo que va a ocurrir este fin de semana con la elección de los gobernadores, fundamentalmente lo que está pasando en la región metropolitana, donde, claro, Chile Vamos quedó sin candidato, le están dando el apoyo al candidato Claudio Rego, y ahí se está produciendo una fricción por los apoyos que están recibiendo los candidatos, tanto Karina Oliva, por un lado, que generó el debate por el apoyo de Pablo Maltés, y ahora porque Claudio Rego recibe el apoyo de la derecha. Bueno, ninguno de los dos pidió estos apoyos, pero ¿cómo pueden afectar el proceso de aquí al domingo? Queda muy poco. O sea, primero pueden afectarlo porque hay llamados directos a militantes y a no militantes o simpatizantes de ambas posturas para ir a votar. Ahora, yo creo que es bien interesante que, bueno, en general las segundas vueltas siempre son polarizantes y lo que sucedió acá es que la polarización se da entre el centro y la izquierda y no la derecha con la izquierda como habíamos visto en otras elecciones pasadas. Y por lo tanto, primero es interesante en términos de la polarización que se ha dado, segundo la campaña negativa que se ha dado y efectivamente hay un elemento muy importante que tú señalas. En general, las decisiones de ir a votar son tomadas en las últimas semanas. Por lo tanto, este tipo de anuncios efectivamente podría afectar de algún modo el comportamiento de los electores. Ahora, dicho eso, yo he sido bien pesimista públicamente respecto de los mecanismos, o sea, respecto de la cantidad de gente que va a ir a votar. No tengo tanta fe, ojalá que me equivoque, que vaya mucha gente a votar en la elección del domingo. Bueno, básicamente ahí en eso se va a jugar la candidatura de uno o de otro. Claudio, ¿y qué te parece esta alianza que hace Karina Oliva con el Partido Comunista, que está generando bastante ruido dentro del Frente Amplio, porque incluso se está dando a entender que hubo un acuerdo previo con el Partido Comunista cuando ella realizó la primaria ahí con Sebastián de Polo, ahí se me había olvidado el nombre, pero un acercamiento al Partido Comunista que incluso la hace dudar respecto a qué candidato apoyar en la presidencial, si es a Gabriel Boric, que es de su coalición, o a Jadwe, que es el que la ha apoyado públicamente desde hace ya mucho tiempo. Bueno, acá lo que estamos viendo desde el punto de vista del análisis es la definición entre mis convicciones ideológicas y la necesidad de votos. O sea, al Partido Comunista le fue muy bien en las elecciones municipales y requiere esos votos Karina Oliva para llegar a ser gobernadora y por lo tanto seguramente está calculando ese elemento
como parte de su definición política. Los militantes y simpatizantes del Partido Comunista van a votar, tienen una tradición bien importante, y el hecho que le haya ido tan bien, efectivamente, seguramente la está haciendo pensar eso a Karina Oliva. Yo creo que hoy día es decisiones estratégicas de quién lleva más votos, porque parece ser que va a ser una competencia bien peleada. ¿Cuál, a tu juicio, no hay un mínimo porque cualquier porcentaje es legal, pero cuál sería el ideal, el piso para esta elección de participación? No, o sea, ojalá que las 13 regiones donde se va a dar la competencia asistan a votar por lo menos lo que ya fue a votar, que ya es bajo, que es un 43%, y vamos a ver si efectivamente se da eso. En general, tenemos experiencias de segundas vueltas donde ha votado más personas, por ejemplo, en la segunda vuelta de Piñera, donde votó más, y la segunda vuelta de Bachelet, donde fue a votar menos gente de la primera vuelta. Entonces, yo creo que en algunas regiones vamos a tener comportamientos diversos, porque depende mucho del grado de polarización. Mientras más polarizadas las campañas, más incentivo hay para ir a votar. Seguramente en la metropolitana deberíamos ver tasas similares a lo que fue la elección anterior, y vamos a ver región por región cómo se va a comportar. Bien, todas preguntas que se van a responder el domingo, Claudio. Te queremos agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile, porque bueno, van surgiendo tantas cosas durante este camino, el camino constituyente, el camino electoral, y nos quedan todavía varias elecciones por delante, así que vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias por este tiempo, que estés muy bien. Gracias, Matilde. Chao.